Hola con todos, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Cuquín, soy director de Logista. Logista es una publicación especializada en logística, comercio exterior, infraestructura y transporte. Ya tenemos más de 10 años en el mercado y en esta oportunidad empezamos un ciclo de conferencias virtuales y tenemos el gusto de contar con el señor Edgar Patiño. Él es presidente y director de la Autoridad Portuaria Nacional y con su ponencia titulada Medidas adoptadas por la APN ante la situación de emergencia y la operatividad de los puertos. El señor Edgar Patiño nació el 14 de octubre de 1956 en Lima. Es oficial de la Marina en retiro, con título profesional en Ciencias Marítimas, con estudios de maestría en Economía y Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo. Cuenta con más de 30 años laborando en entidades públicas vinculadas a actividades marítimas en las áreas funcionales de planeamiento, presupuesto, operacionales, económica financiera y administrativa. En los últimos 11 años ha estado enfocado en la gestión de la planificación y ejecución de proyectos de inversión pública-privada en áreas portuaria y de transporte. Actualmente ocupa el cargo de presidente y directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. Les voy a contar un poco la metodología de la conferencia. Vamos a dejar al señor Patiño hablar durante unos 40 minutos aproximadamente y luego vamos a recibir sus preguntas en la caja que tienen en el menú de abajo. Ahí nos dejan las preguntas y al finalizar las vamos a compartir con el señor Patiño para que las pueda responder y absorber todas sus dudas. Sin nada más que decirles, le damos la bienvenida y los dejamos con el señor Edgar Patiño. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la revista Logística. Realmente me permite un poco explicar qué es lo que hemos hecho en el tiempo de la pandemia, en el tiempo vamos a decir, de la cuarentena que estamos viendo en nuestro país con este tema del COVID. Creo que es importante indicar de que ha afectado al sistema, ha afectado a la economía de nuestro país. Consideramos que esto del COVID también es un problema económico fuerte a nivel mundial. Se estima que este año el crecimiento, no va a haber crecimiento, sino es una disminución del crecimiento de casi un 3 o 4% a nivel mundial. Y el Perú, en la lógica, también va a ser afectado en su PIB casi entre el 4 y el 5%. Entonces, ahora vamos a ver las causas que en la lógica va a afectarnos tanto al sistema portuario. Yo creo que uno de los temas que cuando se presenta este tema del COVID, uno de los temas fundamentales era qué sector se quedaba, si era el que tenía mayor cantidad de gente, vamos a decir, o que tenía mejor control. Creo que en este caso el gobierno atinó muy bien a suspender los vuelos aeroportuarios, los vuelos comerciales de los aviones, cerró fronteras, desde el punto de vista también entre las regiones también cerró lo que se llama el transporte urbano, pero lo que no cerró y permitió que el Perú suministre todavía toda la parte médica y de alimentos fue el sector portuario. Entonces, en este caso ha sido el sector portuario y la logística la que ha permitido hasta la fecha mantenernos y tener productos esenciales en nuestros mercados y en el otro lado. Y ahora falta una segunda fase, que es en la lógica, ya en el consumo, en la distribución, en la producción. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta este momento en que seguimos todavía no en la reactivación económica que ya a partir de la próxima semana debemos empezar por fases y que se están trabajando todos los sectores? El gobierno ha tomado su último decreto supremo indicando eso. Entonces, un poco que quiero entrar lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, el sistema portuario nacional nosotros somos una entidad adscrita a la autoridad portuaria, al Ministerio de Transporte. Tenemos una autonomía administrativa, funcional, técnica, que eso nos ha permitido realmente trabajar con los lineamientos del señor ministro a emplear todo el sistema portuario en esta situación de crisis y que realmente fue efectiva desde el punto de vista logístico.
Creo que lo importante fue que teníamos una política y la política del sistema portuario ha sido muy importante. Dos interesantes: fomentar el planeamiento y la competitividad de los servicios portuarios, la integración de los puertos al sistema de transporte nacional, que creo que es muy importante en lo que es la intermodalidad, y la promoción de la inversión a través de la inversión privada y el libre acceso. Creo que esas 4 políticas nos han permitido tener claramente hacia dónde apuntar y definitivamente en el momento de crisis, tal como se ha podido ver y lo que vamos a comentar el día de hoy. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que creo que eso también ha sido muy importante, porque nos dice, que nos orienta, nos impulsa y planifica y coordina lo que tenemos que hacer. Y eso ha sido paralelamente a 3 objetivos institucionales, ¿no? Que son los objetivos tanto de promover, de fortalecer la competitividad, la modernización de la gestión pública, que creo que eso es muy importante, y el tercero, un marco legal para la gestión de riesgo de desastres, que eso también nos ha permitido automáticamente entrar y poder la sostenibilidad de los servicios portuarios. Acuérdense que habían suspendido las fronteras y el único que quedó fue el ingreso por parte marítima. Este gran desarrollo que hemos tenido en el sistema portuario peruano ha sido porque entiendo que ha tenido claramente hacia dónde cómo se debe invertir. Creo que tener eso nos ha permitido hoy en día explicarle después cómo ha sido el avance y cuáles son los problemas que hemos tenido y cuáles han sido las soluciones que hemos tomado durante este evento. Tenemos modalidades de inversión por asociación pública-privada, derecho de uso de la acuática por la ley del Sistema Portuario Nacional y obra pública a través de presupuesto del propio Estado. Entonces, el Sistema Portuario Nacional, como ustedes ven en este gráfico, en esta PPT, tenemos 60 terminales, portuarios y 41 embarcaderos. Prácticamente el 100% de los embarcaderos se encuentran en el caso exclusivo en la selva. Los 60 terminales son distribuidos en la parte marítima. Y esos se han distribuido tanto en terminales multipropósitos o terminales especializados, tanto de uso público como de uso privado. Entonces, en los de uso público es atender las 24 horas, los 360 días, en función de todos los usuarios que requieren usar el terminal. En el caso de uso privado, son terminales que son exclusivamente a la propia carga del privado, ejemplo, minerales, ejemplo, en algunos casos los hidrocarburos, que ellos en su función de su logística aperturan o no el terminal y los servicios las 24 horas. Dentro de esto es muy importante acotar que tenemos para los de uso público, fueron puertos concesionados, que en su oportunidad fueron administrados por la Empresa Nacional de Puertos, ENAPO. Hoy en día tenemos concesionados los puertos de Paita, puerto de Salaberry, en el Callao 3 grandes terminales de minerales, DP World, APM Terminal, y en el San Martín tenemos el de Pisco, en el puerto San Martín, y también tenemos en Matarani, el Pontisur, en toda la parte más sur de nuestra región. Y luego tenemos al final también Hilo, que lo sigue administrando la Empresa Nacional del Puerto de Napo. Y todos los embarcaderos. Entonces, esto nos ha permitido, en el caso de uso público, mantener toda la cadena logística para los usos de lo que queríamos en este momento, todo lo que es víveres, alimentos básicos y todo lo que es pues, insumos para los médicos, medicinas y otros que permitan la autorización de estos en el sistema de salud. Y no parar tampoco la economía. La economía del Perú ha parado más o menos a un 44%. Esperemos que con este reinicio de estas fases se den claramente cuándo serían los... Señor Patiño, voy a proyectar yo el PPT que se ha colgado y no se está viendo. No, ya creo que ya se tomó, déjame verlo, yo lo paso rápido. A ver. Aquí lo tengo yo, ya lo puse para continuar. Ya, continúa, entonces ahí tenemos, ¿está bien? En los objetivos institucionales, ahí estábamos, ¿correcto? Hemos pasado al siguiente, que es modalidad de inversión, que ya lo hemos hablado.
Y déjame en el capítulo de las autoridades del siguiente, por favor. Ya, de ahí, del sistema portuario, ¿correcto? Sí. Ahí está. Entonces, ese es el sistema. Hemos explicado lo que es uso público. Y la siguiente, por favor. Ya, ese es importante. En base a esta política portuaria, a tener claramente los lineamientos, podemos ver acá en esta lámina cómo el comercio en nuestro país, el comercio exterior, las mercancías, cómo han ido evolucionando. O sea, en el año 2010 teníamos más o menos alrededor de 70 millones de toneladas y prácticamente en el 2019 hemos terminado con casi 109, 110. Significa que gracias a una política, gracias a la política del Estado, gracias a una política de la inversión privada, nos ha permitido tener una mayor capacidad de puertos para atender toda la carga que nosotros necesitamos como país y como especial. Yo creo que uno de los temas que vamos a enseñar, ahí ven ustedes los terminales de uso público y de uso privado, prácticamente 50% y 50%, entonces es un complemento muy interesante para el sistema portuario nacional. Siguiente lámina, por favor. En esta siguiente lámina vemos cómo es el movimiento de TEOs en nuestro país. Prácticamente en el año 2010 movíamos a casi alrededor de 1,5 millones y prácticamente hemos pasado en el 2019 a las 2.700.000 de TEOs. Entonces, en eso es que también ha habido una gran transformación de las mercancías, a que todo se lleve en contenedores y a nuestro gran producto, al sector agroexportación, que eso es muy meritorio en nuestro país y que ese nos va a hacer la gran diferencia con otros países y que esa reactivación económica que no se sintió, por ejemplo, en el caso de España, el sector fuerte es el sector turismo, en nosotros no es el sector turismo, son dos sectores muy importantes que permiten el crecimiento de nuestro país, es el sector minero y el sector agroexportación. El sector minero, lógicamente, sí ha sentido en este caso, vamos a decir, no ha sido parte de estos dos meses o 3 meses, debido a que hay mucha aglomeración de personas. Entonces, hoy en día, la fase de reactivación que se va a dar va a permitir que la minería en nuestro país otra vez vuelva a entrar. Pero el sector agroexportación, ese no paró, y eso ha sido muy interesante y que la reactivación económica en nuestro país va a ser mucho más rápida con el sector minero, el sector de agroexportación y el sector pesquero, que son los que se van a reiniciar en esta fase de reactivación económica. Entendemos que la economía del Perú va a ser muy rápida, pero eso tiene que ir acompañada con otros temas, como en el caso de la industria y de los restaurantes y todo el consumo interno que tiene nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces, ya, correcto, ahí podemos ver que lo que no tienen otros, pongamos un país, Panamá. Panamá prácticamente su movimiento de carga es más un movimiento de carga de tipo contenedores, pero de transbordo, no producen. El Perú tiene, y además con Panamá, vamos a decir, tengo que comparar con un país, en este caso, es un país, vamos a decir, con poca población, estamos hablando de casi 1 millón, 2 millones de habitantes, en comparación de un Perú que tiene 35 millones casi 30 millones de habitantes, y que tienen diferentes tipos de productos. Por eso ustedes ven que movemos contenedores, movemos granel sólido, granel líquido, y granel fraccionado y carga rodante. Eso vemos que casi todos esos tipos de carga se mueven entre un 30%, que es la carga de combustible, hidrocarburos, luego viene el 30% que es la carga general, que son de graneles, ahí está incluido también nuestra minería, y el otro que es la carga general con carga fraccionada y contenedores. Entonces vemos que es un país que realmente ha ido elevando bastante bien la producción y su crecimiento. Hemos visto, a pesar de esta situación, hasta febrero, y de la crisis internacional, la crisis financiera a nivel mundial, el Perú siempre estuvo creciendo interesantemente en una década, casi en los últimos 4 o 5 años, entre el 4 y 3%, 4 o 5%. Entonces, hoy en día hemos disminuido al 1, a 2, nos ha encontrado con esto, pero es un Perú que
que ha crecido y que se debe mucho a la participación, lógicamente, del sector privado y de lineamientos de política del Estado que nos permiten este crecimiento. Siguiente, por favor. Vemos acá y vamos a ver qué ya, entonces ya hemos hablado de todo el sistema, cómo nos hemos encontrado y que de ahí en febrero, qué ha sucedido en el momento que se dio. En diciembre, siguiente por favor, en diciembre del año, en diciembre nos vamos enterando en 2019 la situación que vivía China, todavía no en la gran magnitud que después nos tuvimos que entender esto del COVID. Nosotros ya estuvimos preparando en enero el sistema portuario nacional, ya comenzó a trabajar el 31 de enero a unas ciertas medidas que permitieron para que haya un control de tripulación por la parte marítima. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque quiero recalcar que el sistema portuario logístico en nuestro país es un sistema ordenado, es un sistema que tiene definitivamente, claramente, qué es lo que tiene que hacer cada uno de los actores y cada uno de los operadores que intervienen en el comercio exterior. Entonces, nosotros comenzamos a tomar diferentes acciones que un poco en la siguiente lámina lo vamos a explicar, pero estos son los decretos supremos que el señor gobierno en su oportunidad comenzó a elevar, ¿no? O sea, decreto supremo el 08, el 044, el 051, el 064, hasta terminar con el número 075, que es el que van ampliando prácticamente el tipo de cuarentena que deberíamos seguir todos los peruanos, excepto ciertos sectores, como hemos dicho, los sectores que son importantes en este momento. Y lo que incluimos nosotros muy importante fue lo de la actividad del comercio, del movimiento de transporte de carga y mercancías. Creo que ahí fue muy bueno la decisión, porque permitió, como le digo, todo que no se parara el comercio exterior en nuestro país y además mantener una distribución y una llegada de mercancías al país y a todos los centros de distribución y a los centros de consumo a nivel nacional. Siguiente, por favor. Entonces ahí hemos enseñado cómo ha sido eso, pero desde el primer día que se dio la disposición del gobierno, el sector portuario tuvo que trabajar inmediatamente para poder que los puertos brindan como servicios esenciales. Creo que eso es importante definir, ¿no? O sea, los puertos son un servicio esencial y que nosotros tenemos que facilitar el comercio y el transporte de bienes más importante. Entonces, en ese momento era, oye, ¿cómo hacemos para que esa actividad no se detenga? Había ya decretos de urgencia que decían que solamente tenían que ser selectivos las personas, cómo se iban a trasladar a su trabajo, y ahí fue un gran trabajo que ha hecho el Sistema Portuario Nacional, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior, con la SUNAT, con los gremios. Hay una serie de trabajos que hicimos que permitimos que el sistema no se detuviera. O sea, salió el decreto y lógicamente tuvimos problemas porque efectivamente cómo se trasladaban los diferentes operadores. Cada uno interpretaba si la actividad conexa no entraban o no participaban. Yo creo que ustedes deben saber muy claro que la logística, todos son importantes. Todos los integrantes de ese eslabón, todos somos importantes. Falla uno, ejemplo, vamos a decir, ¿qué sucedería si en el Perú los prácticos que entran, ¿qué son los prácticos? Son los que operan un buque y entran a bordo, entran a muelle para amarrarlo y sacar las mercancías. Esos prácticos, si ellos no estuvieran, vamos a decir, dispuestos, segundo, que no habían tenido ninguna restricción en ir a elaborar su trabajo, toda la cadena se hubiera quedado. Igual, en el puerto mismo, los trabajadores portuarios, ¿no? ¿Qué pasa si los trabajadores portuarios no hubieran podido llegar a su centro de labores y hubieran impedido la descarga de buque a tierra? O los señores transportistas, ¿qué hubiera pasado si los transportistas no, todos los gremios y todos los que tienen parte del transporte no hubieran llevado sus camiones hacia el puerto y poder sacar la mercancía hacia los almacenes? O los almacenes no tener gente para poder descargar el material y así en la cadena. La cadena se ha quedado hasta los almacenes. O sea, se puso bien claro el gobierno y esa es la segunda fase, la que viene hoy en día, es tanto
es sostener la carga desde el importador hasta sus almacenes, o sea, desde el puerto hasta llegar a sus almacenes, y el exportador desde su lugar de donde están produciendo hasta llegar al puerto. Eso, hasta ahí se logró prácticamente a un 100% a eso. Definitivamente la productividad bajó, definitivamente a todos comenzamos a trabajar en teletrabajo, pero no generó un tema de disminución del comercio. Lo vamos a ver ahora más tarde, cómo se ha disminuido, pero es una disminución para mí por el comercio internacional y por el no consumo. O sea, la carga, los stocks nos permitieron mantenernos, pero hoy en día ya tenemos que comenzar a producir y a consumir. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la siguiente, por favor? Medidas adoptadas. Creo que eso es importante que el gobierno y nosotros también hemos dicho. El control sanitario. Creo que ahí, como le estaba diciendo, lo primero que hicimos fue una coordinación expresa con Sanidad Marítima Internacional, en los cuales ya en enero, finales de enero, 31 de enero, en base a una disposición, era para otro tipo de enfermedades a nivel en los buques y en la parte de sanidad marítima, tomamos la decisión y con eso le dijimos a los terminales portuarios que asumieran y comenzaran a cumplir todas las condiciones para implementación de protocolos para prevenir el COVID, y asimismo igual hicimos para los buques que no deberían, la recepción de los buques no deberían ser en el puerto sino en bahía, de tal forma que iba la sanidad marítima, tomaba las pruebas que correspondían en función al riesgo que tenía el comandante del buque y su tripulación, y eso fue principalmente muy importante para nosotros, porque sí podemos garantizar que por los puertos, por la parte marítima, no vinieron infectados del COVID, porque había un buen control. Ya, por eso es que justo estamos hablando de enero, 31 de enero, y es que en marzo, el 13 de marzo, en función ya los cruceros que estaban llegando, sacamos una disposición para que no pasaran los pasajeros, porque ya teníamos la problemática con los aeropuertos, con los aviones. Creo que en este caso funcionó muy bien las medidas iniciales y que permitieron darle la seguridad a todos de la cadena que el efecto COVID no nos iba a entrar de manera de afuera, sino de la parte ya que comenzamos a ver pues, con los que llegaban del extranjero por el lado de los aviones o por el lado de las fronteras. Siguiente, por favor. Entonces vemos ahí que cada uno comenzó de los terminales, vemos ahí en la pantalla, interesante, DP World, APM Terminals, en base a esa disposición de lo que tenían que hacer los protocolos, se pusieron pues para lavarse las manos, mascarilla, gel, era todo un tema muy importante que todos los puertos comenzaron a hacer. Ahí vemos en la foto, DP World, vemos en el NAPU, en la selva, también hemos tomado muchas acciones en la selva. Siempre, cuando yo hablo de la selva, son de los terminales portuarios formales. Lamentablemente en nuestra selva hay mucha informalidad. Pues no es una informalidad del puerto, es una informalidad en general de la región. Y eso es un tema pendiente que todos los peruanos tenemos que tomar en cuenta en esto. La informalidad nos pudo ayudar. Ese es un criterio mío, personal, de Edgar Patiño, en el cual, con el tema que hubo, el problema que tuvieron Chile, Ecuador, porque no le subían los sueldos, porque tenía la AFP, en nosotros sí nos sirvió, porque la gente podía, si tiene que trabajar, iba a la esquina, hacía su pequeño, vamos a decir, venta de algo, y permitían sostener a la familia. Lamentablemente, en este caso, con el COVID, todo eso no se da, y entonces ahí ha sido la esencia y lo que tenemos como peruanos cambiar. Hay que ser formales. La única forma es la formalidad que nos va a permitir hacer esto de acá. Entonces, vemos ahí el Napo y la selva. El tercero, pero la foto es muy importante. Nosotros también, el muelle de Capitán. La APN tuvo un tema muy importante en el cual estuvo
en el cual estuvo viendo esto en el caso puntual de el muelle de Capitanes. El muelle de Capitanes es un muelle que está en Callao y que nos permite atender a todas las embarcaciones que hacen los surveos de mantenimiento y de alimentos para los buques que están fondeados. Entonces, ahí vemos también la foto como la autoridad portuaria, igual que todos los puertos, han hecho el sistema de desinfectación, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Creo que eso es importante. A veces escucho y dicen, no, que estoy contagiado porque la infraestructura me ha contagiado. Acá no es así, es las personas las que no se han cuidado, porque definitivamente si somos, vamos a decir, entidades formales, terminales formales, cadenas logísticas formales, almacenes, todos formales, ellos automáticamente, por dos cosas. Uno, primero, proteger a su propia gente, o sea, los que trabajan ahí, y segundo, a los usuarios. Y por lo tanto, tomaron todas las medidas. Pero ¿qué hacemos uno si yo, ejemplo, yo, la APN, el 95, el 98% de mi personal está en teletrabajo? Significa que ellos se han cuidado. Pero no puedo yo controlar si mañana, el lunes o en la próxima semana, cuando retornen una parte o no, cuando diga el Estado, ya vengan infectados porque no cumplieron su propia protección. No es la infraestructura, no es, eso es lo que quisiera, ya después seguramente las preguntas me puedan decir, pero es mi opinión, todos han tomado las medidas. El informal, no sé, ejemplo, que muchos hablamos de los mercados. Mi pregunta es, ¿los mercados tomaron sus precauciones? Ese es un tema que se lo dejaría a los alcaldes y a los municipios que tienen la responsabilidad de eso, ¿no? Yo creo que ahí es un tema importante. Siguiente, por favor. Y entonces vemos ahí, en el último, mire cómo seguimos trabajando. APM Terminal, que es el concesionario del puerto de Callao, ha implementado una zona que se llama el Centro de Atención Médica. Y creo que ese es un tema muy importante que el sistema de salud tiene que haber efectuado en su debida oportunidad en esto. Vemos ahí, es una infraestructura donde se han puesto médicos para hacer pruebas. Sanidad Marítima Internacional del Callao está ahí, él está liderando, pero APM Terminal ha dado su infraestructura, ha dado el equipamiento, entonces hay la seguridad de que hoy en día los trabajadores portuarios que están trabajando dentro de esta instalación puedan ser debidamente evaluados en su momento y en la oportunidad que corresponde a la hora del ingreso, las temperaturas. En la siguiente, entonces, esto es una primera vez que en un puerto se ha puesto esto. Creo que hay que resaltarlo, es a nivel de América del Sur, no sé si será a nivel internacional, y este es otro de los proyectos que estamos haciendo con el sector transporte. Creo que muy importante, y lo digo públicamente, ha sido la participación del señor ministro de Transporte, el señor Carlos Lozada, el ingeniero Carlos Lozada, en apoyar en los lineamientos, en esto. Entonces, a nosotros, el que habla, y a todos los funcionarios del APN y toda la parte operativa, nos hemos sentido respaldados. Y creo que eso es muy importante. Miren ustedes acá en esto, el día de hoy hemos puesto unas carpas. ¿Para qué? Para ya no es al trabajador portuario, sino para nuestros transportistas. Es decir, antes del ingreso se le está tomando la temperatura y esa forma muy lógica, que es tan sencilla, que esa realmente tener una persona que tome la temperatura y al costado un médico que diga, sí, esta temperatura, le va preguntando. Vamos a ser honestos, hemos empezado esto. Hoy, yo estoy hablando ahorita de todo lo que han hecho los terminales y que lo han hecho, es decir, tomaba la temperatura y al trabajador o al usuario que no tenía la temperatura, se iba a su casa a través de MINSA y si tenía ya el COVID ya positivo, se aislaba a toda la gente y además hacía la desinfectación. Pero yo le debo el caso del día de hoy a lo que vamos a decir. Una tomada de temperatura es importante, pero si yo tomo la temperatura y veo que tengo 38, bueno, digo, ¿qué estará pasando? ¿Tendré una pequeña infección?
Pero un médico te preguntará, bueno, ¿usted tiene, ¿cómo se llama?, familiares que tienen el COVID? Y comienza a investigarlo así como un triaje, o sea, una conversación clara, precisa. Bueno, pues se ha detectado ahorita un transportista. Imagínense si esto se tenían que hacer en todas las partes del Perú y simplemente poner sus buenos médicos, que los médicos yo realmente mi agradecimiento y mi reconocimiento por todo el gran esfuerzo y tantos héroes que están muriéndose por parte para salvar la vida de nosotros. Entonces, definitivamente, más una decisión de poderlos llevar a los hospitales ayudaría mucho en esto. Nunca es tarde, hay que tomar las acciones, ¿no? En este caso está claro, muy bien, nos están cuidando los transportistas. Hemos hecho, el día de hoy, más o menos un muestreo de tomar temperatura unos 500 camiones. En el Callao llegan casi 3.000 camiones. Entonces hemos hecho 500, eso fue hasta las 2 de la tarde, terminan a las 9 de la noche, por lo menos, deben haber cubierto unos 1.000 tomadas de temperatura. No demora nada, en 2 o 3 segundos. No es la suerte, sino es que el sistema, y hay que reconocer, es un sistema formal. Significa que los señores transportistas trabajan a través de una empresa y esa empresa ha dispuesto también las medidas que se tienen que tomar. Puedan tomar la temperatura, ver que tengan sus mascarillas, me dejo entender. O sea, no es un tema de la formalidad de las empresas, es un tema del cuidado de cada persona. Pero eso quisiera yo expresar. Y que es factible y estoy demostrándole de hoy. Este es un tema de hoy para los transportistas, que por eso simplemente era una mirada y ver que sí que se puede hacer con la finalidad de poder cubrir. ¿Y cuál es el resultado? De 1.000. Uno, significa que había un buen cuidado para los transportistas de sus empleadores y también del propio transportista. Eso hemos venido en esta parte de la logística que hemos estado, una muy buena coordinación. Ahí hay un PPT que va a explicarle un poquito, como lo que le estoy contándole, para entender por qué las cosas están bastante no buenas. Al comercio sí, yo sí estoy preocupado por los peruanos en el sentido por no protegerse y no verse cuidado. Creo que ese es el tema importante. Siguiente, por favor. Vemos otro caso, miren, ahí está, este es en Salaberry. Salaberry, ¿qué hizo? Hizo un triaje, igual, como hemos hecho ahorita nosotros hoy para el transportista, porque, repito, nosotros somos encargados del sistema portuario, la parte de trabajadores portuarios, y el MTC, en el caso de los transportistas, que también ha hecho su labor envidiable, encomiable, y está trabajando, y esta es parte de eso de lo que estamos hablando al puerto. Pero acá vemos en la foto que mire cómo pusieron su carpa y ahí se le atiende el triaje, ahí se dicen, miran la temperatura, le preguntan qué enfermedades tienen, todo, y derivan al centro hospitalario de la propia región. O sea, un tema muy importante es que esto ha sido a nivel nacional. Siguiente, por favor. Esto es en Matarani. Igual, miren cómo cada persona le toman la temperatura, revisan los carros, revisan toda la situación, hacen un control. Eso es lo que debemos hacer, controlarnos, no dejar que esto siga creciendo. Estamos en la peor etapa para mí. Y esto esperemos que se quede, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que producir. No podemos una economía que ya les he dicho que puede estar entre disminución del 4.5 cuando el Perú en los últimos, hemos dicho 5 años, yo puedo decir más de 5 años, más de 10 años, de 2009, donde hemos crecido entre 3, 4, 5%. Y ese es un logro de los peruanos, entonces hay que continuarlo. Siguiente, por favor. Entonces, se implementaron medidas para seguimiento, para entender la continuidad. Eso es importante. Lo bueno que entendió la logística fue la reducción de su personal. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron todos? Todo teletrabajo y uno de los más importantes, toda la parte, cero papeles, todo en web, menos contacto físico. Creo que eso ha sido fundamental. Muchas de las empresas
que tenían siempre visto buenos y la documentación, han ido reduciéndose eso para que todo sea a través de eso. Nos falta, sí, pero hemos avanzado. Esto del COVID nos ha traído a eso. Para eso el Estado peruano, ahora en la siguiente lámina vamos a ver qué estuvo preparándose para eso y que vamos a seguir. Siguiente es la misma, allá, ahí dice, entonces ahí una de las cosas fue coordinación. Creo en la coordinación. La logística es coordinación, señores y señores. Realmente esa es importante, coordinar, sentarse y en algún momento pues aceptar las críticas. A veces no nos gusta que nos digan las críticas. Yo soy un convencido que aunque a uno le fastidie, hay que aceptarlas. ¿Y qué cosa tiene que hacer? Tomar acción. Entonces, miren todo lo que hemos trabajado. O sea, no es que el sistema portuario, no es el que habla, no es que el APN, no. Son todos los que trabajan en la cadena logística hemos participado. Los operadores, Asociación de Fomento de Infraestructura, ASMARPE, agentes marítimos, los operadores portuarios, los agentes de carga, los agentes de aduana, los gremios, la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Industria, CONUFI, los importantes, los transportistas, las cadenas de los agentes de la Agente Nacional de UNETP, el gremio de transporte, la Cámara de Comercio, lo que hemos dicho. O sea, todo eso en finalidad de que realmente disminuyéramos, primero, coordinemos, claramente hicimos un WhatsApp de casi más o menos de 260 personas, cada una de los que estaba ahí, tanto del sector público como del sector privado. Creo que eso se llama comunidad portuaria. Y eso el Estado peruano, a través de la autoridad portuaria, ha estado durante más de 2 años tratando de que esta comunidad portuaria se implemente y que cumpla su función. Ya tiene su estatuto, tiene su reglamento, era una cuestión privada, pero siempre había esa, vamos, no desconfianza, sino simplemente esa integración. Gracias, no me gusta esto del COVID, pero esto permitió que realmente todos los actores se den cuenta que si todos estamos unidos en que esto salga, podemos hacerlo. Y lo hemos logrado dentro de las limitaciones propias de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que la coordinación ha sido lo importante, vital, por eso se llaman comunidades portuarias o logísticas. El tema para mí es una comunidad portuaria logística, donde todo lo que tienen que intervenir, y la segunda tan importante es la participación de las entidades públicas. Ahí vemos aduanas, el Ministerio de Transporte, MINCETUR, PROMPERÚ, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, todos esos hemos estado en plena coordinación que ha permitido después ver las cifras que te vamos a mostrar. Siguiente, por favor. Independiente, estos son por la APN, ya hemos hablado. O sea, también es un tema interesante en la logística. Siempre tiene que haber alguien que lidere. El liderar no significa quitar las responsabilidades a otro, ni las obligaciones, ni quitarle funciones. Liderar significa, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hacemos? Escuchar y comenzar a ver cuáles son las acciones que están. Entonces, nosotros, el APN hizo un centro que le llamamos Centro de Control, Comunicación y para atención de emergencias, se llama el CCR. Este CCR es un edificio que hemos hecho en Callao, en Puerto, y tiene dotado de equipamiento, computadoras y todo con cámaras que ustedes pueden ver, que nos permitía ver cuáles son las operaciones adentro del puerto y afuera, para ver los camiones. Acuérdense que en el Callao normalmente hay 4.000 camiones diarios. Imagínense cómo deben controlarse esos camiones para que no exista un tráfico, y que los hay en su momento. Por ejemplo, el día de hoy han venido al puerto de Callao, estamos atendiendo 5 buques graneleros. Imagínense atender, normalmente atendemos entre 9 o 10 buques, pero en estos graneleros es mucho más complicado, pero ahí estamos atendiendo con lo que, y ahí está pues todo lo que es el maíz, el trigo, todo lo que corresponde a la sostenibilidad de las economías de nuestro país. Entonces, el CCR, ¿qué hizo? Asumió, en este caso, la logística
toda la comunicación de todos los operadores de los problemas que se tenían para el traslado de su gente. Creo que el tema de dos cosas que son totalmente claras y las situaciones que se presentaron. Uno, era la famosa cuarentena y la movilidad, y entonces teníamos que ver cómo la cadena logística no se parara. Entonces ahí hubo, y el CCR hizo un buen papel conjuntamente con gente del MTC, con la finalidad de que recibíamos llamadas de Arequipa, y recibíamos de la selva, de Guaitía, de cualquier sitio de la región, y nos decían, mira, ¿sabes qué? No me dejan pasar el camión. Y entonces, pero sí, el marco legal le permite. Entonces, todo eso trabajábamos y permitíamos que los víveres y los camiones lleguen a su destino. Creo que eso fue fundamental y realmente hubo una muy buena predisposición. Yo reconozco a la gente del CCR de la Autoridad Portuaria Nacional, mi reconocimiento, han trabajado las 24 horas, escuchar todos estos requerimientos que se dieron y completaron muy bien la función de que la cadena no se disminuyera. Siguiente, por favor. Ese es otro de los temas que, por lo menos en el caso del APN, y yo estoy seguro que todos, o sea, cuando estoy hablando del APN, ¿no? Entonces, tengo que reconocer que hicimos que todos los trámites administrativos tienen que ser, pues, todo en línea. Ya habíamos preparado. El Perú, a través de la PCM, hay una dirección que es toda la digitalización y toda la parte del Estado peruano en hacer que el Perú, su sistema, todo esté digitalizado, los procesos automatizados, cero papeles. Eso ha sido importante. Nosotros seguimos la línea que había puesto el gobierno y nosotros al día siguiente, del día 14 o 15, al día siguiente nos sentamos todos, lógicamente dijimos teletrabajo y teníamos todo el sistema diseñado para eso. Firma digital, entonces no nos costó. Seguramente en otras instituciones, tanto públicas como privadas, han tenido ese gran problema. Y la disminución de procedimientos administrativos, la SUNAT, el MTC, comenzamos todos que diga Mincetur, y toda la cadena produce, comenzaron a disminuir todos los requerimientos de papeles que se requieren. Y menos formatos, menos trámite, menos contacto físico. Creo que del COVID ha originado un cambio a nivel mundial de que definitivamente solamente deben ir al contacto físico lo que se requiere por contacto físico. Ejemplo, los trabajadores portuarios, ejemplo, los médicos, ejemplo, los que tienen que manejar los equipos, pero el resto, todo lo que es documentación administrativa, debe ser firma digital y listo, cero papeles y que tengas un buen sistema tecnológico. Siguiente, por favor. Justo, esas son las plataformas tecnológicas las que le estaba comentando. Promoción de uso de plataformas ha sido muy importante, todos, las navieras, los puertos, pero quiero que me entiendan, no es que se haya hecho hoy, se ha hecho desde hace años, desde hace 3, 5 años, el sistema portuario y el sistema logístico peruano ha estado apuntando a eso. Ejemplo, vamos la siguiente lámina, por favor. Un sistema que funcionó muy bien para toda esta logística es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es liderada por Mincetur. Repito, la logística no tiene entidades que es uno más importante del otro lado. El agente de aduana llevando unos trámites, un BDL o una información importante, lo que es parte de la logística, es importante. Entonces, por lo tanto, yo no quiero decir si A o B es más importante que el otro. Todos somos importantes, el transportista, el trabajador, el portuario, el que da el del almacén, todos somos importantes en la cadena. Pero uno de los temas que sí ha sido vital ha sido la Ventanilla Única de Comercio Exterior. La BUCE, donde se hacen todos los trámites tanto de componente portuario, lo que es, vamos a decir, como el componente de origen, muy importante, y lo que son los certificados de origen y todo esto, porque pagos electrónicos, notificaciones electrónicas, todo eso nos ha servido muy
donde la Dirección de Sanidad Marítima, SENACE y todos los que tengan que intervenir en inmigraciones y todo, han permitido que este proceso logístico y esto, lo que estamos conversando el día de hoy, se dé. Lógicamente hay que seguirlo trabajando, ¿sí? El Ministerio de Comercio Exterior está en sus planes lo que se llama el Port Common System. Si hubiéramos tenido el Port Common System hoy, lo que estuviera hablando ahorita prácticamente estuviéramos diciéndole que en ese caso no hubiera habido problemas. Pero sí, yo como todavía está en el proceso de implementación, no lo teníamos. Entonces, el BUCE, vamos a decir, el Port Common System que se dio fue estos 225 que hemos estado trabajando a través del CSR, a través de esta conversación del WhatsApp y a través de todo, cada uno tenía su parte, vamos a decir, individual, automatizada, todo. Pero la unión, esa es la integración, lo importante, y eso es lo que queremos trabajar con el Port Common System, y que el gobierno ya lo tiene claro, y lo tenía claro, ¿no? Bueno, estaba en pleno proceso. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, igual miren cómo nosotros hemos implementado inspecciones ambientales gracias a plataformas digitales. Ese es un cambio que va a haber, ¿no? O sea, mandamos personas que vayan a pasar inspecciones, lógico, habrá inspecciones físicas que sí tienen que necesitar. Ejemplo, pues voy a recesionar una obra, voy a ver si el componente que han hecho es el correcto o no. Vamos a necesitar. Pero hay cosas ambientales, ejemplo, impresiones ambientales digitales, buena cámara, y uno ve, ejemplo, un buque carguero llevando, que está, vamos a decir, desembarcando graneles, cómo está botando esos graneles al medio ambiente, o sea, si están cuidando con los equipos que se les ha dicho, y eso es lo que hemos impresionado. Como es un sistema ordenado, prácticamente se ha hecho una muy buena inspección ambiental. O sea, que no haya derramamiento al mar. Interesante, a mí me ha gustado mucho, y acá tengo está en esta pequeña conversación a Edith Marcela Tupayachi, que es encargada del medio ambiente, y que realmente pues estamos cumpliendo la labor. O sea, yo sí creo en el medio ambiente y creo que la importancia que se tiene que tener, pero comenzamos a ver diferentes formas y modelos estándar de trabajo de inspección. Siguiente, por favor. Eso es importante también. Hay que reconocer un sistema portuario, y puede ser también que lo han hecho los operadores de almacenes y los diferentes lugares que tienen en las industrias en nuestro país. Creo que las empresas peruanas han demostrado su gran responsabilidad social. Y eso es un tema que algún día lo tendremos que conversar y investigar. Prácticamente todas las empresas comienzan a trabajar en responsabilidad social. Hoy en día no se puede tener una empresa que no tiene dos, además de ver su rentabilidad, es la parte medioambiental y la parte de responsabilidad social. No se llamarían empresas. Entonces, y repito, las empresas formales la tienen clara. O sea, esa es su tarea. Y ahí vemos, pues, Pisco hizo, pues, puso una ambulancia. En el caso de Moquegua, Sauder Perú, que es una empresa privada que mueve los minerales, sacó un transporte que comenzó a esparcir por toda la ciudad, desinfectando. Entonces, una serie de situaciones que han permitido que esto se dé. Entonces, la responsabilidad social, han puesto una ambulancia, entienden, Pisco, y una serie, víveres, APM, DP World, Chancay, San Martín, han repartido víveres, equipos de protección, mascarillas en nuestra población. Entonces, eso no se dice, o mejor dicho, a veces no sé cómo llaman, a mí me gustaría mucho más haberlo cuantificado, toda esta responsabilidad social que han hecho, independiente del sistema portuario o otras entidades privadas en eso, ¿no? O sea, es en apoyo de todos vivimos y trabajamos para nuestro país. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo que ha hecho Matarán, y miren cómo
inició el programa de desinfección de las diferentes calles y avenidas en la ciudad de Matarani a través de su propio inversión, equipo, y listo. Todos estamos haciendo en eso. O sea, ha habido una muy buena predisposición de todas las empresas. Siguiente, por favor. Siguiente. Miren, a mí me gusta lo que está ocurriendo, no me gusta lo que está pasando en la región de Loreto, por le digo, por la informalidad, por el no cuidado, honestamente, de la propia población. Puede ser por razones X o Z, no voy a decir eso, pero que sí necesitamos un cambio muy importante en nuestra selva. Y el ejemplo que veo es el de Pucallpa. Miren, es un buque, una embarcación llevando contenedores de víveres. Eso era prácticamente, para el que habla, una de las grandes metas que quería yo en el sistema portuario nacional en la selva, de cambiar la modalidad. ¿Por qué? En la lógica, no estoy en contra de los estibadores, lo que van es simplemente es una mejora en la logística, es el contenedor. En lugar de llevar 15 toneladas, imagínate 15 toneladas, ¿cuántos estibadores para cargar esos 15 toneladas? Si un estibador o un cargador puede ser máximo, vamos a decir, joven y con buen físico, sus 40, 50, 60 kilos. Y entonces en un contenedor ya tienes casi las 15 toneladas, o sea, tienes todo. Y la forma de llevarlo mucho más rápido, menos pérdida de riesgo y todo lo que viene. Eso es lo que necesitamos. Y realmente me he quedado sorprendido. Esta situación ha originado que los propios productores, comercializadores de allá en la región estén utilizando el contenedor. O sea, es un cambio, o sea, a veces, como dicen, de algo que se nos viene malo, podemos sacar nuestros errores. Repito, en la parte logística, y reitero mi posición hoy en día, siento mucho la cantidad de muertos que está pasando en nuestro país, y es un tema que tenemos que seguir. ¿Con qué? Con cultura, con una buena educación. Creo que esa es la base que siempre nos dijeron y siempre yo por lo menos siempre he dicho, educación y salud es pieza fundamental en un país. Y eso, todo lo que tenemos que trabajar en educación, 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 y la salud va a venir, ¿no? Tiene que venir la salud en función del mismo cuidado y tener buenos stock y todo lo que corresponde, porque calidad humana la tenemos. O sea, eso nadie va a discutirlo. Entonces tenemos Pucallpa, Salaberry. Hoy en día, miren, hemos estado trabajando y ahorita el puerto de Salaberry necesita cada un año, año y medio dragar. Y estaban comprometidos vamos a decir, el buque que venía de Holanda a efectuar el dragado. Y el dragado es importante para que los buques que lleguen al puerto puedan tener la capacidad de ingreso a la capacidad máxima. Es decir, tienen un buque de 20.000 toneladas y puedan entrar ese buque con 20.000. Cuando no tiene buen dragado, ese buque de 20.000 solamente puede llegar con 8.000 o 10.000 y por lo tanto el costo del flete es mucho más caro, más todo. Entonces, y todo lo hicimos y lo aprobamos tanto el Ministerio de Transporte, tanto la Dirección General de Capitanía y tanto la Autoridad Portuaria en todos los permisos, cumpliendo con todo. Y él ya está dragando hace más o menos 2 o 3 días, ya está dragando y cumpliendo con su solicitud que tiene que hacer. ¿No es cierto? Y entonces vemos también acá actividades, prueba de ellos son los más de 32.000 toneladas que fueron descargados en Enapo y Nilo. Fíjense, cómo esta situación que ha generado en esto, en Moquegua, el puerto de Hilo, de Napo, ha crecido casi 200% en su comercio, porque han generado ya el requerimiento, es aportar por un tipo de comercio, y ahí pues es muy importante es el cabotaje. Creo que también yo hablaré con las preguntas que ustedes me digan qué vamos a hacer después, ¿no? O sea, es un tema que a mí sí me gustaría conversar. Siguiente, por favor. Y entramos a lo que es las cargas. Vemos acá, si nosotros, para yo comparar, tengo que comparar
lo que estrictamente puedo comparar, ¿no? O sea, nosotros agarramos desde 16 de marzo que empezó la inmovilidad, pasamos de 16 de marzo al 26 de abril. Este es un corte. Vemos pues que en el 2019, en los casos de que era el Callao, APM, DP World y el terminal de minerales, que es que está en el puerto de Callao, movíamos en 2019 casi 4.177.000. Y en el 2020, en el mismo periodo, hemos movido 3.821.000, o sea, una disminución del 8%. O sea, estamos hablando de hasta hoy. Si nosotros no seguimos en esta, vamos a decir, en este proceso de ya de empezar al crecimiento económico, a la reactivación económica, lógicamente, si yo mido ahora los próximos 3 meses, ya no va a ser 8.5, va a bajar entre el 20 o 25%. Eso sí se va a dar, pero no es un tema por falta de infraestructura, no es un tema, es un problema logístico, es un problema más de producción y de consumo, ¿no? Por eso es que creo yo que con la reactivación económica y la parte minera, vamos a decir, la parte de la minería, esto va a mejorar y vamos a poder recuperar. No hay que tener fe, pero siempre cuidándonos, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces vemos en lo que corresponde a los TEUs, hemos bajado un 9.4%, 9.4 de 250.000 TEUs a 226.000. Y eso también no implica que no haya sido la capacidad logística del Perú, sino que también hubo menos envíos de China y de todos los demás países. O sea, entonces, esta disminución hasta la fecha de hoy era prácticamente una disminución del crecimiento a nivel, vamos a decir, mundial. Pero ya en el mes de abril, yo sí creo que ya empieza la parte de la disminución de la propia producción de nuestro país, ¿no? Por eso es que es importante pasar a la siguiente etapa. Siguiente, por favor. Vemos Paita. Paita movió toneladas métricas, tuvo una disminución del 11%, igual con contenedores. Ahí sí, Paita tiene 24% menos y puede ser, ahí en este caso, estrictamente por el tema de los agroexportadores que en un momento tuvieron problemas en su producción, pero no en el envío. O sea, todo lo que necesitaban para exportar, hubo. No hubo ningún impedimento, no se quedaron los buques sin los contenedores en el puerto, ha habido un flujo interesante de naves que han estado. Siguiente, por favor. A ver, Pisco, miren, 27%, más. O sea, miren, para que vean, ahí estaba Aceros Arequipa, estaban diferentes productores que querían seguir sacando sus productos, y también importando. Entonces, miren, 27% más. O sea, es interesante verlo, ¿no? O sea, cómo el comportamiento depende mucho de la región. Yo siempre digo, en puertos hay. Lo que se tiene que ver es que hay una muy buena logística dentro de cada puerto en nuestro país. Son un ejemplo, ustedes que están escuchando en la parte logística. Paita ha movido el año pasado 280.000 o 270.000 euros. Pero todos son de exportación. Ni uno o dos de importación. De importación en el Callao es distinto, es 50%, prácticamente 60% de importación y el 40% de exportación, porque la importación ahí viene todo, pues, de todas las grandes empresas que requieren sus insumos para la producción propia de sus empresas. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, y eso es un tema interesante de tocarlo, cómo hacemos que el Perú cambie la logística descentralizada. No cambiar la logística de infraestructura, sino la logística, ¿no? O sea, es decir, producir. Como todos los carros que vienen por el Perú, vienen por el Callao. Porque no pueden ser un centro de distribución en el norte o en el sur de nuestro país. Es un cambio bastante y que en un momento creo que se tiene que dar. Tiene que darse. Siguiente, por favor. Bueno, Salaberry también, miren, 68%, mayor consumo de granos, maíz, trigo, y entonces las empresas comenzaron a necesitar más de eso, y ahí está, miren, estos son números, estos son números que están
dentro de la autoridad portuaria y que ahí están. Siguiente, por favor. Matarani. Matarani es un puerto muy importante que tuvo un crecimiento muy fuerte porque tiene dos, vamos a decir, dos muelles, dos lugares, dos muelles muy importantes. Un muelle donde están para todo lo que es graneles, carga general, y tiene un terminal especializado de minerales. La bajada es por terminal especializado en minerales. ¿Y por qué minerales? Porque se dispuso que la minería no debería, en la etapa que hemos pasado, no debería estar operando. Pero no es porque haya disminuido su esto, sino simplemente la no producción de minerales y la no producción tiene que disminuir las exportaciones a los diferentes países, a los diferentes países del mundo. Siguiente, por favor. Este silo, que justo le estaba conversando, el 186%, una mayor cantidad de carga y vamos por eso. Siguiente, por favor. Okay. Ya para terminar. Este Yurimaguas, en Yurimaguas igual ha tenido un buen crecimiento, una disminución del 10%, y el movimiento de contenedores, miren, 211%. Solamente el puerto este de Copán, que es un puerto formal. Interesante, ¿no? O sea, cómo algo de esto esté cambiando en ese sentido, ¿no? Yo sí me felicito en ese sentido que se te da. Siguiente. Puedes cambiar. Siguiente, sí. Pucallpa, ahí sí disminución. No hay, ahí es un tema que también tiene que ver por qué en LPO ha habido la disminución de cuando hubo un problema de combustible, pero bueno, vamos a hacerlo de esa forma. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la etapa de la reactivación. Yo estoy hablando solamente del sistema portuario, pero el Perú, ahí está una serie de terminales que prácticamente pues estaban en pleno proceso de desarrollo. Miren cómo es la situación. Teníamos a Salaberry. Salaberry hoy día es un puerto que fue concesionado, ya estaba listo para iniciar las obras principales, que son casi de 200 millones de dólares, o sea, casi 945 millones de soles. Y ya con esta reactivación estamos haciendo los protocolos para que prácticamente dé inicio a su inicio de obras, vamos a decir, las obras obligatorias. Pues San Martín ya es un puerto que ya estaba en la fase final de terminar un muelle de 750 metros con su patio, sus equipos. Prácticamente ese puerto es un puerto moderno, nuevecito, todo es casi infraestructura nueva, 871 millones, y esperemos con esta decisión termine y ya esté listo para operar. Ya está operando, tiene casi como de los 700 metros que tiene de muelle, 350 que están debidamente aprobados por Ocitran y por todo el mundo, y con eso está operando. Lo que queremos es terminarlo para que tenga, aumentar su capacidad. Después Matarani hemos visto, es un terminal que ahorita están haciendo un trabajo para mejorar el almacenes para los camiones que vienen de los minerales, limpieza y todo, es una inversión de casi 35 millones de soles. Después viene Chancay está trabajando en todo su proceso para dar inicio a la obra y esperemos que ya esté dando inicio a su obra. En Mina Justa es un terminal privado donde todos los minerales de Mina Justa van a salir, vamos a decir, el ácido sulfúrico que requiere el puerto va a salir por este terminal. Ya tenía los reservorios, ya está en un 60-70% de su trabajo, esperemos que termine, es una inversión de casi 350 millones de soles. Tenemos en Arequipa un terminal de combustible de casi 182, Arequipa un consorcio terminal también en mejorar su terminal de muelles, 14 millones, igual Pentatanks, y tenemos en la refinería de Talara. Entonces vemos que hay hoy en día, se hace la reactivación, tenemos, ¿cómo es, no? Tenemos una recuperación rápida de esta situación en la parte de puertos, y bueno, nos falta hoy en día la segunda fase, que ustedes seguramente será en otra oportunidad, pero me pueden preguntar, pero yo no, la segunda fase es la que recién hoy día el Decreto Supremo
ha dispuesto y que están todos los sectores trabajando en reactivar la economía en nuestro país. Eso sería, yo estaría atenta a sus preguntas y listo, cuéntenme. Muchas gracias, señor Patiño, por su exposición. Le voy a retransmitir algunas preguntas que nos han llegado. La primera es, hola, señor Patiño, muchas gracias. Valoro mucho su calidad moral, profesional y amor por el país para salir adelante. Lamentablemente, SENASA sigue generando congestión, obligando a pagos presenciales en los bancos, en lugar de hacerlo en línea. Además, en la puerta de sus oficinas es necesario también cargar en buce, recepción de expediente, asignación, notificación. De responder, recepción, respuesta, asignación. Aprobado puede indicar fecha de inspección, señalar ventanas disponibles, colocar fecha y hora para encontrarse con el inspector. Vamos más de 45 días tratando, pero el MINAIRI cero. Ya, muy bien. Agradezco esa pregunta porque es un tema que sí hemos visto en la parte logística. Mincetur, que es a través de la BUCE, está trabajando para que SENASA prácticamente todo sea automatizado. Lamentablemente lo agarró en pleno proceso. Y es un cambio difícil, es un cambio complicado. Acostumbrados a que realmente que recibamos el papel y que el documento, pero al que me hizo la pregunta tenga confianza que eso va a terminar y que se ha puesto en blanco y negro y que lo vamos a hacer, sí o sí, no hay otra. Perfecto. Tenemos otra pregunta sobre el cabotaje. Si se ha considerado ampliar el servicio de cabotaje a nivel nacional, teniendo en cuenta la experiencia actual, donde es vital llegar a tiempo con ayuda, por ejemplo. No, muy bien. Mira, es un tema que me gusta el cabotaje. Y el cabotaje no solamente debe ser nacional, también a veces en las regiones, o sea, porque no podemos estar dependiendo de países que estén en Europa o en China. En este caso, podríamos saber, tenemos poder entre los propios países de la región de América del Sur, una distribución de los recursos que nosotros propios hacemos. Entonces, el cabotaje, ya le hemos dado inicio, el Ministerio de Transporte sacó una ley y un reglamento sobre eso, y ya tenemos más o menos, en la parte marítima hemos hecho ya 4 grandes grandes pruebas de cabotaje. Uno a Paita, 2 a Hilo y una a Matarani. Y han salido exitosos. Pero ¿qué depende? Y eso, a quien me lo ha preguntado, depende mucho de la logística. Ejemplo, yo soy una nave que quiero hacer cabotaje, pero no puedo, si yo voy solamente a un puerto por 5 contenedores, por ejemplo, me voy a Matarani para recoger 10 contenedores o 20 o 30, cuando en el Callao mueven 5.000 diarios, 5.000 contenedores diarios. Entonces, ¿qué hace el empresario? Esos 15 se lo lleva al Callao. No importa que tenga que hacer el transporte en camión. ¿Pero por qué? Porque él sabe que va a llegar el buque, puede llegar el lunes, martes, miércoles, jueves, no tiene problemas para que su carga salga. Pero en el caso de los puertos, regionales, hay que armar masa crítica. Y eso los logísticos que están escuchándome lo tienen claro. Masa crítica. El día un buque llega a un puerto, si mínimo tiene que tener entre 300 o 400 contenedores para descargar o para cargar. Y eso es, o sea, no sé si está claro. Entonces, existe la norma, existe la predisposición del Estado, ya hemos hecho vamos a hacer las pruebas del cabotaje, no pruebas, ya cuatro, vamos a decir, pruebas de cabotaje con empresas peruanas que han dicho, ya, yo quiero llevar hacia Paita 5 contenedores, 10 contenedores, que antes lo llevaba en camión, lo estoy llevando. Y ha salido muy bien, todo porque no necesita ninguna norma, nada, porque ya se han dado. Me gusta eso del cabotaje, esperemos que los que nos estén escuchando apostemos a eso. Sí, es una forma muy interesante e importante para nuestro país desarrollar. Tenemos otras 2 preguntas, pero son similares, sobre los depósitos temporales. Que con todo esto de la emergencia siguen con los trámites presenciales, exponiendo a los trabajadores, y si la Autoridad Portuaria Nacional puede hacer algo para culminarlos al cambio para algo más digital o virtual.
No, mira, yo no sé que en la lógica, terminales extraportables en el Callao hay más o menos 20. ¿No? Son 20 terminales extraportados que sirven en la función de soportar la carga que llega al buque, del buque al puerto. El puerto no puedes mantener un contenedor más de 3 días, 4 días, porque se satura el área de almacenamiento. Entonces, los almacenes transportarios sirven para eso. Entonces, vemos a Ranza, y si yo quisiera que quien haga la pregunta vea a Ranza, ahora todo es cero papeles, ya no participa. Seguramente en ese proceso está la asociación ASPOR, haciendo que todas las almacenes transportarios vayan cumpliendo con esa política, y que creo que sí, lo vamos a alcanzar. Está el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Transporte, estamos muy metidos a que esto se dé. Sí, es un cambio fuerte, y yo no estoy desmintiendo. Lo único que estoy diciendo que sí se ha dado, en algunos se han estado preparados, en otros están en pleno proceso de mejora, de menos contacto físico, que creo que esa es la clave de todo esto. Perfecto. Una pregunta más es, ¿que les parece buena idea la implementación de las carpas para triaje para los transportistas? ¿Y por cuánto tiempo se van a mantener vigentes? Otra pregunta es, ¿qué Mira, pasa? Perdón. es una... Sí, es una pregunta un poco Es larga. una Luego sigue, ¿qué ya, pasa sí, ya. si un transportista es detectado con temperatura alta y si se lleva un registro de esto? Y teniendo en cuenta que queremos evitar el contagio, se reducirá la capacidad de aforo de los camiones al interior de los puertos. Muy bien. Mira, es interesante cuando APM Terminal hace para su triaje, vamos a decir, su centro de salud, para sus trabajadores portuarios y sus trabajadores, que me parece en la lógica, porque si los trabajadores portuarios no se sienten, vamos a decir, respaldados, no se sienten seguros, toda la cadena logística se cae. Entonces, bajo esa percepción, el Ministerio de Transporte también hemos estado viendo cómo podíamos hacer para los señores transportistas. Entonces, le voy a dar un caso muy claro, las preguntas que me ha hecho sobre esto. Entonces, hemos pensado hacer una oficina, un centro de salud en las oficinas de NAPU, lo que se llamaba el Infocap. Pero ese proceso va a demorar, porque hacer un centro de salud con las condiciones que tienen que estar debidamente acoplado, con puertas, con aire de salida y todo, para evitar el contagio, va a demorar, estimo yo, un mes y medio. Entonces, ¿qué hacíamos en ese mes y medio? Entonces nos sentamos y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos, nos conseguimos unas carpas, ponemos el equipo y conseguimos a los médicos para que tomen la temperatura? Entonces, la pregunta es, ¿se van a quedar hasta que no tengamos, esa sí mi promesa, de que se va a quedar hasta que no tengamos la infraestructura adecuada? ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda pregunta sobre relacionado a eso, ¿qué hacemos? Es muy claro, y eso ha sido hoy con la persona que ha sido detectada por el transportista, ha sido la empresa encargada, a quien lo ha contratado en ese momento, de llevarlo al centro de salud y que tenga el control de que corresponde. O sea, yo creo que el empresario formal está en ese sentido. Si un trabajador tiene eso, tiene la obligación, primero moral y luego legal, de que tiene que ver qué es lo que está pasando con su empleado y el agente que está alrededor. Ha ocurrido en los terminales y todos los administradores han separado a la gente que estaba ahí al costado, han ido ya a Minsa, y Minsa lo ha hecho. Ya el otro lado ya de Minsa es un tema que no quiero entrar, pero que definitivamente el proceso está claro y hay que estar con ellos. Y una última pregunta es, señor Patiño, ¿qué avances tiene sobre los agentes marítimos que se comprometieron a implementar herramientas electrónicas para la obtención de los vistos buenos, pero hasta el momento no cumplen algunas y realmente están generando significativas demoras y sobrecostos que ellos mismos no quieren reconocer para descontarlos de la facturación? Muy bien. Ese es otro tema que pongamos en MERS, y ha sido también Hapag-Lloyd, que son líneas navieras,
que son parte de las agencias marítimas, en este caso, que han reducido tremendamente su cero papeles y el contacto físico. Ejemplo, veamos en MERS. MERS ha hecho todo, él ha sacado un comunicado. Una de las cosas que yo he visto y que creo que la pregunta es muy válida, porque definitivamente en algún momento a un agente, ejemplo, yo tenía uno de los agentes marítimos, uno me dijo que tenía que entrar con la UCE, pero no tenía pues su cuestión electrónica de papado. Bueno, le dije, mira, sabes que si tú no lo tienes, se acabó, que sea otro que lo dé. En pocas palabras, el agente marítimo, los agentes de aduana, todos estamos trabajando en eso. Va a salir un decreto legislativo de parte del MINCETUR, donde va a disponer que todo esto que estamos hablando en la parte digital se dé sí o sí. Eso sería para todos los que nos están escuchando, va a ser un gran logro de que esto se implemente. Perfecto. Listo, señor Patino. Muchas gracias por su participación en esta primera videoconferencia de Logista y gracias a todos los que han estado participando tanto en vía Zoom y Facebook. Les vamos a comunicar la siguiente conferencia que es el próximo martes a la misma hora y nada, nos vemos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Listo, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.